Buscando para grabar. Recording in progress. Muy buenas tardes. Soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica, y el día de hoy tendremos la participación del doctor Felipe Sol Castillo, arqueólogo, antropólogo, con muchísimo trabajo en la parte arqueológica. Él es graduado como licenciado de la Universidad de Costa Rica y tiene un doctorado de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Se ha especializado en los campos de la organización sociopolítica. Un momentito que hay gente entrando. eh, Demografía y religión precolombina, paleoambiente y patrimonio. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la coordinación y ejecución de investigaciones en distintas regiones del país a nivel de estudios de impacto ambiental e investigaciones académicas. Trabaja como docente en la Universidad de Costa Rica desde el 2014 y a nivel metodológico y técnico cuenta con experiencia en análisis estadísticos, cerámicos y geográficos plenamente integrados al quehacer antropológico. Hoy Felipe nos va a presentar sobre los recursos naturales y comunidades indígenas de Costa Rica, impacto y cosmovisión desde tiempos precolombinos hasta la actualidad. Muy buenas tardes, Felipe. Un gusto tenerlo de invitado en el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Buenas tardes, Ani. Estoy Muchas gracias. Le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Voy a compartir acá la pantalla. Bueno, es un placer estar con ustedes acá. Espero que les resulte interesante el tema de hoy. Creo que es un tema muy relevante y bastante complejo, del cual se conoce bastante poco. Creo que, o por lo menos se conoce poco en ciertos círculos, porque la verdad es que cada vez es más abundante la investigación que existe. Actualmente estoy justamente colaborando con una palinóloga, Sally Horn, con quien de hecho hace muchos años también colaboró un poco en la selva, ¿verdad? Y pues es un tema que espero todavía seguir trabajando y del cual en el futuro pueda todavía darles más actualizaciones. Pero traje hoy un poco de información pues bastante general, creo que para contextualizar el tema, y espero que les resulte de interés. Bueno, la ponencia se llama Recursos naturales y comunidades indígenas de Costa Rica, impacto y cosmovisión desde tiempos precolombinos hasta la actualidad. Por supuesto, pueden haber muchas perspectivas y muchos énfasis en este tema. Mi experiencia y mi perspectiva es, pues desde la academia, ¿verdad? Desde la arqueología y desde la antropología, con, pues como les contó Ani, pues una experiencia ya de bastantes años en que he trabajado este tema en conjunto con otros. Bueno, quizás hay que empezar por preguntarse
si de verdad es correcto hacer esa pregunta, ¿verdad? Podemos plantear esa pregunta de si los grupos indígenas conservan el medio ambiente. En cierta forma, creo que es una pregunta que puede percibirse como problemática, ¿verdad? En cierta forma es como que preguntáramos también si la sociedad occidental conserva el medio ambiente o si lo hacen los costarricenses. Es, por supuesto, un tema que va a depender de cada grupo, de cada momento particular. Pero a pesar de eso, creo que sí es adecuado hablar de este tema en general, haciendo teniendo ciertas precauciones, ¿verdad? Y la precaución principal, que es no esencializar y no generalizar en absoluto, porque por supuesto las poblaciones indígenas tienen mucha variabilidad y eso es importante no perderlo de vista. También es una pregunta relevante porque tiene que ver con cómo organizamos la conservación de los recursos en el mundo y en particular pues en América y en Costa Rica, y es frecuente que se note que los grupos indígenas son en general o habitan zonas que están bastante bien conservadas en su mayoría y tienen prácticas en las cuales activamente conservan los recursos naturales. De hecho, desde hace mucho tiempo se ha ido destacando pues esa correlación entre áreas protegidas en Centroamérica y las áreas o los territorios indígenas tradicionales, donde vive una población de herencia indígena significativa. Sin embargo, el tema es complejo y hay muchísimos factores que se deben considerar. Bueno, de hecho, por qué podríamos enfocarnos en los grupos indígenas en particular? Yo creo que porque hay algunos elementos que los diferencian pues de poblaciones que ya no tienen esa identidad en Centroamérica. Una razón para digamos, esta correlación entre buena conservación es la cosmovisión indígena, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Otro tema es pues la baja densidad demográfica en muchas de estas zonas, la menor participación de estas comunidades en la economía de mercado, mayor autosuficiencia y por tanto pues más dependencia de los recursos locales y una relación más cercana con la historia y con su territorio, por lo cual lo conocen mejor y lo aprecian más. Por supuesto, todas estas son generalizaciones que no siempre van a aplicar, ¿verdad? No van a aplicar en todos los casos. Y tenemos que reconocer que las culturas cambian y que la capacidad que tienen los grupos humanos de preocuparse por el ambiente y la capacidad que tienen para conservarlo depende de límites y oportunidades que están influenciados por el contexto regional y nacional. En esta imagen, de hecho, podemos ver problemas que existen en las comunidades indígenas del Atlántico Norte de Nicaragua y, por supuesto, de nuevo, no debemos ignorar que esas cosas sucedan y que es siempre pues todo un gran trabajo, pues el tema de la conservación, y es un trabajo que pasa por la concientización de los seres humanos, porque al final, aunque sea un tema de biología y de ecología, sabemos que en gran medida eso depende de las actitudes de los seres humanos. Bueno,
insistiendo, pues, si queremos abordar seriamente el tema, no debemos preguntarnos si las sociedades indígenas de América tuvieron un impacto en el ambiente, que obviamente lo tuvieron, sino el grado de intensidad, el dónde y el cuánto. Ese tema va a verse influenciado por una serie de elementos, ¿verdad? Obviamente va a variar dependiendo de características ambientales de las zonas particulares, ¿verdad? La fragilidad de los suelos, las características del clima, también de la densidad demográfica, del patrón de asentamientos, cómo están ocupando el territorio, las personas, la duración y la estabilidad de las ocupaciones. Y el tipo de agricultura, ¿verdad? Las técnicas agrícolas que estén aplicando, qué especies están sembrando, qué técnicas están utilizando para la agricultura, y pues tiene que ver con qué tanto se están moviendo también los campos de cultivo y la fertilidad de los suelos y pues otras variables más. Vamos en esta charla tratar de hablar de varios de estos elementos en la historia ambiental de Costa Rica en tiempos recientes relacionados con comunidades indígenas y también en tiempos precolombinos. ¿Cómo hablamos de estos temas? Pues vamos a hacer referencia a información etnográfica y información de comunidades, a análisis paleoambientales y también a datos arqueológicos. Quizás uno podría pensar, bueno, este tema se debería enfocar solamente con los datos de poblaciones actualmente existentes y poblaciones etnográficas. Bueno, por supuesto que son temas, digamos, son una fuente de información esencial. Necesitamos, por supuesto, conocer muy bien qué factores afectan, inciden y qué temas le importan a las comunidades que están utilizando y velando por la conservación de esos recursos. Y eso es indispensable. Sin embargo, también tenemos que entender que el tema es histórico, ¿verdad? Como ya mencioné, los grupos humanos cambian y cambian dependiendo de su contexto. Entonces, creo que en ese sentido es también indispensable tener una perspectiva histórica más amplia, y para eso entonces sí nos toca recurrir a diferentes técnicas, ¿verdad? En las cuales la biología y la arqueología colaboran. En los análisis paleoambientales se basan especialmente en estudios palinológicos, ¿verdad? En el análisis del polen para identificar géneros y especies de plantas, los fitolitos que pueden ayudar a complementar estos datos, porque a veces se preservan mejor o algunas especies se conservan mejor en sus fitolitos, ¿verdad? Que son como fósiles silíceos de las estructuras de las plantas, con respecto al polen, que se conserva mejor en condiciones bien particulares. Luego se pueden hacer análisis de abundancia de carbón, que nos hablan de las quemas, y digamos, la variación en los isótopos, que pueden hablar también del tipo de vegetación y son muy buenos para reconstruir patrones generales climáticos y pues de vegetación alterada por los seres humanos. En Costa Rica, muchos de esos, digamos, de los estudios más exitosos en este tema se han dado en lagunas, en humedales, en los cuales el polen y la estratigrafía se conservan mejor, ¿verdad? En zonas húmedas hay más acumulación de sedimentos y el agua ayuda a la conservación y a que vayan quedando, pues no selladas, pero por lo menos perturbadas las capas de depositación. Pero los análisis paleoambientales por sí solos pues a veces no nos pueden decir si es un cambio climático, qué fue lo que sucedió, y necesitamos complementarlos con estudios arqueológicos
de los cuales creo que los más útiles, los que nos ayudan de manera más concreta, son los que se enfocan en patrones de asentamientos. Un poquito más adelante les enseño un poco más a qué me refiero, pero básicamente son análisis sistemáticos de la densidad de ocupación a nivel diacrónico en el espacio y análisis también de pues la depositación de basura, que puede ayudarnos con algunos temas como por ejemplo la sobreexplotación o la explotación en general, no necesariamente sobreexplotación, de recursos animales, mamíferos, moluscos que se conservan en el registro arqueológico y pues nos pueden ayudar a hablar un poco más del tema, por ejemplo, de la cacería y el impacto que tuvo. Bueno, vamos a empezar por hablar un poquito de los datos con que contamos para las sociedades indígenas de lo que ahora es Costa Rica en el siglo XX, en el siglo XXI. No voy a ser exhaustivo en tratar de hablar de toda la información disponible, solo voy a mencionar algunos ejemplos, destacando que, bueno, es esta asociación bien conocida entre la ubicación de territorios indígenas y buena conservación del bosque. Por supuesto, esto no es algo tan sencillo. Hay muchos factores y, por supuesto, tiene que ver también con condiciones económicas y políticas locales que pueden afectar en esa conservación, ¿verdad? Bueno, ya mencioné un poco algunos elementos que existen en las comunidades indígenas. Quizás voy a desarrollar un poquito más aquí el tema de la cosmovisión. ¿Por qué la cosmovisión indígena es importante y tiene una relación con la conservación del medio ambiente? Creo que tiene que ver con sus, digamos, lo que nosotros llamaríamos una religión, unas creencias religiosas que son cercanas al animismo o que tienen influencia del animismo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas religiones tradicionales consideran que los seres vivos e incluso los minerales tienen un alma, un espíritu, un ánima. ¿Por qué eso es relevante? Porque la relación que se establece en sociedades tradicionales con el mundo que ahora llamamos el mundo natural es una relación más igualitaria. Entonces, por ejemplo, se pide permiso a los dueños de los animales o a los animales mismos para poderlos cazar y se considera que digamos, los recursos se extraen en un tipo de intercambio del cual no se debe abusar porque existen pues en diferentes grados de almas. Por supuesto, estamos hablando de un tema ideológico. Entonces, conforme se vayan perdiendo estas ideas, vamos a encontrar comunidades en las cuales esos elementos no son necesariamente centrales. Bueno, y lo mismo, esto ya lo dije, pero pues creo que es importante repetirlo. También hay otros factores relevantes, como la densidad demográfica, la forma en que se participa en la economía de mercado, la autosuficiencia y la relación histórica con el territorio. Y también pues relacionado con esos temas también, la forma en que se construyen las comunidades y la idea de colaboración, como en esta imagen que vemos ahí, que es una jala de piedra, en la cual pues digamos, se está ayudando a una familia que va a usar esta piedra para moler maíz y existe toda una tradición de colaboración comunitaria para poder llevar la piedra a la casa
donde va a estar, asociado a toda una mitología y a, digamos, nociones de retribución y de espirituales también, con, por ejemplo, esta piedra en ese proceso no se puede tocar con las manos. Y también ejemplifica un tipo de intercambio que no es mercantil, ¿verdad? Sino la colaboración entre diferentes miembros de la comunidad, que en el futuro se retribuye. Bueno, un caso concreto del cual podemos hablar es el de la comunidad Maleku en el norte o las llanuras del norte del país. Este caso es una comunidad que fue, bueno, tiene una historia bastante dramática porque fue realmente casi exterminada. Sin embargo, logró sobrevivir, especialmente en 3 comunidades que se llaman El Sol, Margarita y Tongibe, y en un territorio que en 1960 estaba principalmente cubierto de bosques, pero ya en 1992 había sido completamente deforestado. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, básicamente el territorio Maleku, o también conocido como Watuso, pero ese es como un nombre más externo, eh, fue tomado por personas no indígenas. Eso está muy bien documentado. ¿Y por qué se deforestó tanto? Pues básicamente porque estas personas no indígenas se dedicaban especialmente a la ganadería. Era fácil quitar los terrenos a los indígenas porque los indígenas los mantenían como bosque, y la concepción tradicional de esa época no indígena es que esos terrenos estaban en desuso. A pesar de las leyes que protegían supuestamente ese territorio, ¿verdad? Este es uno de los casos más graves digamos, en que está muy bien documentado cómo se les robaron las tierras a las poblaciones locales, y más recientemente ha habido un proceso de recuperación de tierras. Y yo creo que esto es bien interesante. En el mapa de la derecha es un mapa, una fotografía aérea reciente, y podemos ver ciertos cambios todavía un poco tímidos con respecto al 92, pero sí notables. Las comunidades indígenas son Tongibe, Margarita y El Sol, y podemos ver que hay alrededor de esas comunidades precisamente un crecimiento de las áreas cubiertas de bosque. Pues son bosques en recuperación, a veces bosques secundarios, pero que están en proceso digamos, de crecimiento. Yo conozco bien la zona y sé que cada una de estas comunidades hace un uso tradicional de esas zonas, y por eso tienen un interés notable en conservarlas. Por supuesto, en tiempos actuales eso también se combina con un interés por tener ciertos ingresos del turismo. Entonces, por supuesto que existe, ese también es un factor, pero sí es muy, muy claro cuando uno va a esas comunidades que hay un interés por recuperar ese bosque. Y además algo muy interesante, los malecos tradicionalmente no se interesan por la ganadería. De hecho, es un tabú, es prohibido en sus tradiciones consumir ganado, carne vacuna, y pues dedicarse a la ganadería. Ellos, pues en sus tradiciones ven esto como algo, como un animal sucio, ¿verdad? Como un animal además relacionado con los colonizadores, con las personas que les quitaron su territorio. Entonces, es
uno de los tabús alimenticios que tienen estas comunidades y también algo a lo que no dedican su economía y que está pues también claramente relacionado con que cuando los indígenas recuperan territorios, también se va recuperando la cobertura boscosa. Bueno, otro caso interesante es el de la cacería en Talamanca, ¿verdad? Sabemos que existe toda una serie de conceptos, como les decía hace un ratito, relacionados con el animismo, de intercambio y también una serie de tabús y prohibiciones relacionadas con condiciones sociales y también con parentesco, ¿verdad? Algunos clanes tienen prohibición de consumir algunos animales y en otros casos pues tienen que ver con edad o con condiciones de matrimonio y algunas son prohibiciones generalizadas. Este es un tema muy interesante. En algunos lugares se ha tratado de investigar con más detalle cuál es el impacto que tienen estos tabús alimenticios en la conservación de ciertos animales, en el mejor manejo de, eh, de algunos animales, pero honestamente es un tema que creo que está abierto para conocerlo mejor, para investigarlo con más detalle en el futuro. Otra tradición que realmente en este caso ya se ha perdido básicamente, pues, a mi conocer es algo que ya casi no sucede, es el uso de venenos vegetales para comer el agua o amarrar el río, que es pues un tipo de pesca tradicional en la cual pues se utilizan algunas especies como jabillo o bueno, de la especie Philanthus o de la Cercania, que sirven para, digamos, a veces atontar o incluso ahogar a los peces, ¿verdad? Matarlos de diferentes maneras. Digamos, esos procedimientos que, pues sí, también es una pregunta abierta de cuál fue el impacto, cuál era el impacto real que tenían estas prácticas. Una posibilidad es que la forma en que las sociedades tradicionales limitaban o el impacto de estas prácticas es que existen toda una serie de tabús y de ceremonias que ayudaban a eh, quizás no abusar de esta práctica. Por ejemplo, ayunos que había que realizar, abstinencia, encargados especiales de estas labores y pues ciertas reglas para incluso participar después del consumo de estos peces. Creo que de nuevo es un tema interesante que sería posible estudiar más en el futuro. Ok, ahora vamos a pasar un poco a información de tiempos precolombinos, tiempos más antiguos y quizás empezar un poco por la escala temporal, que cómo ha ido cambiando en el tiempo el impacto de las sociedades indígenas pues en el medio ambiente. Los estudios cada vez son más abundantes y nos hablan de un impacto muy temprano, ¿verdad? Tenemos evidencia clara de fuegos alrededor de 11.000 antes del presente, lo cual es bastante impresionante considerando que en esa época justamente se está dando un cambio climático en el cual hay muchas más lluvias. Quizás, bueno, depende un poco de los autores, pero los cálculos varían generalmente entre un 15-30% de más lluvia asociada al Holoceno y sin embargo es claro en los registros palinológicos
muchas lagunas que permiten llegar hasta esas épocas, ¿verdad? Recuerden que no todas las lagunas vamos a tener ese registro tan extenso, pero en muchas en que sí se ha logrado llegar, se observa fuego en esa época y no antes, cuando el clima era mucho más seco. ¿Qué es lo que está pasando? Pues la hipótesis y la interpretación más aceptada es que los seres humanos están usando quemas para modificar el medio ambiente, aprovechar recursos que a ellos les interesaban, que se daban después de las quemas, quizás incluso la cacería ayudada con el fuego. Y lo más impresionante es que hasta donde sabemos, las poblaciones humanas que habían en América en esa época eran todavía bastante pequeñas y sin embargo ya tenían un impacto considerable. También se ha hablado mucho del rol que tuvieron los seres humanos en la extinción de la megafauna en América y en otras partes del mundo. También hay una correlación bastante marcada entre la llegada de seres humanos a diferentes continentes y masas e islas incluso, y la extinción de diferentes animales. Ahora, el caso americano, especialmente de estos grandes mamíferos, es algo que para la mayor parte de los biólogos y arqueólogos no está resuelto. Definitivamente hay un rol importante del cambio climático que se da en el Holoceno y ese impacto tuvo que ser considerable para estos animales. Y extrañamente, de nuevo, en los contextos arqueológicos de ocupaciones de esta época, lo que vemos son bajas densidades demográficas y no es claro que haya un exceso de cacería, pero bueno, son temas que todavía hay que explorar más y definitivamente pues sí queda pues ese dato de cómo incluso si eran poblaciones bajas ya estaban teniendo quemas bastante más frecuentes que antes de la llegada de los seres humanos. Avanzando más en el tiempo, pues llegamos a quizás unos 1000 antes de Cristo, o 3000 años antes del presente, cuando se empiezan a desarrollar poblaciones principalmente agrícolas. Y en ese momento tenemos también que se dispara la ocupación, ¿verdad? Y el crecimiento demográfico en todo el país. Ese proceso de crecimiento demográfico es variado dependiendo de la región y no es siempre un crecimiento constante. Aquí tenemos 3 ejemplos de donde se han hecho investigaciones sistemáticas. Uno es la cuenca del Térraba, en el cual parece haber habido, por lo menos en la parte superior, donde se han hecho más estudios, en la cuenca, digamos que la cuenca media alta, lo que vemos es un crecimiento muy marcado con las primeras poblaciones agricultoras, pero después una estabilidad y un colapso con la llegada de los colonizadores españoles muy cerca del 1500, 1550. Todavía nos falta un poquito de resolución, pero parece haber sido una debacle demográfica, posiblemente en gran medida relacionada con enfermedades, epidemias, porque la zona sur de Costa Rica, el Pacífico sur de Costa Rica no había sido, o no fue tan colonizado por los españoles, o fue colonizado de forma bastante tardía. En la zona de San Ramón tenemos también un incremento demográfico muy marcado hace 2000 años y de crecimiento hace 1000 años y abandono hace 500 años. Colapso. En el caso de Vallaculebra, en Guanacaste, sí hay un crecimiento progresivo, cada vez más población, más comunidades,
y de nuevo pues un colapso muy marcado hace 500 años. Otra cosa interesante, bueno, siempre ha habido un debate muy importante en Costa Rica acerca de cuál era el tamaño de la población indígena, y han habido interpretaciones bastante variadas. Quizás una de las más repetidas y para mí más problemáticas es la de Bernardo Augusto Thiel, que calculaba que había una población al inicio de la conquista de 27.200 personas indígenas. Ese cálculo, realmente con la información arqueológica actual podemos decir que está totalmente equivocado. Creo que ese número definitivamente lo podemos descartar, y las investigaciones, digamos, basadas principalmente en datos arqueológicos, nos ponen un rango todavía muy amplio, pero que nos dice que está entre unos 300.000 a 580.000 personas. Ese estudio es el más reciente que existe, y, y pues ojalá en el futuro se pueda precisar y tener un rango de error menos amplio, pero creo que nos puede ayudar ya a por lo menos descartar esas interpretaciones obsoletas de poblaciones indígenas muy, muy reducidas. Que vamos a ver algunos casos concretos en diferentes regiones del país. Una es la cuenca del río Térraba, para el cual les estaba mencionando pues el crecimiento demográfico de las poblaciones agrícolas. Es la zona que está asociada con el oro, las esferas y, un poco menos conocido, grandes montículos de tierra con muros de piedra, de cantos rodados y muchísima escultura muy interesante. Uno de esos tipos de esculturas son las famosas esferas. Bueno, toda esta zona estaba muy poblada en tiempos precolombinos, y actualmente viven en la zona pues poblaciones indígenas como los Boruca y los Teribe, que hace ya mucho tiempo se han integrado a la economía de mercado más amplia. Bueno, estos son unos mapas que, digamos, para ejemplificar el trabajo que hacemos los arqueólogos de prospección sistemática. Toda esta zona se recorrió, digamos que es en las estribaciones del Cerro Chirripó. Entonces, acá vemos que todos estos cuadritos de colores es el palincesto de ocupaciones precolombinas digamos, desde unos 500 antes de Cristo hasta los 1500 después de Cristo. Lo que podemos ver en este mapa es que hubo una ocupación bastante extensa, especialmente enfocadas en las llanuras aluviales cerca del río General, en esta zona, ¿verdad? La cuenca del Térraba, pero acá se llama río General, y Peñas Blancas, creo que en esta zona del río. Y la ocupación, como pueden ver, es bastante extensa. Y también, si lo viéramos a nivel más micro, también nos daríamos cuenta que también fue muy permanente. Las poblaciones no eran tan móviles como se suponía digamos, en las crónicas de los españoles, sino que realmente tenemos comunidades bastante permanentes en esa zona. Aquí hay alguien que tiene el audio, ya lo quito. Bueno, este mapa de la izquierda es una representación no de la topografía, sino de la densidad de las poblaciones, y vemos que en esta zona norte, cerca de una comunidad moderna que se llama Rivas, había un
un poblado precolombino que estuvo aquí ocupado por cientos de años, con una densidad de alrededor de 300 personas. No tengo aquí en la memoria exactamente cuál era la población, pero por ahí, por ese número. Y todo el resto son poblaciones más pequeñas, ¿verdad? Pequeños caseríos y a veces familias que viven de modo disperso, pero de nuevo con bastante estabilidad en la ocupación de esos terrenos, y por tanto podemos imaginar un impacto principalmente por sus actividades agrícolas en esos sectores. Ahora, ¿cómo fue que después se recuperó tanto el bosque? Posiblemente porque, a pesar de eso, todas estas zonas más montañosas tenían ocupaciones muy dispersas, ¿verdad? Pequeñas casitas aisladas, y había, por supuesto, entonces muchos espacios donde se conservaron los bosques, que una vez dado el colapso demográfico de las sociedades precolombinas, el bosque logró recuperarse. Un caso del cual todavía hay debate y no les puedo dar una conclusión, sino solo mi opinión, digamos, más preliminar o hipótesis, porque todavía no tenemos estudios palinológicos que confirmen exactamente qué ha sucedido acá, ni se han hecho prospecciones arqueológicas, es el de los ecosistemas de sabanas en la zona de Buenos Aires, en el Pacífico Sur. Esta zona se ha documentado desde hace mucho tiempo que tiene pues pastos nativos que cubren muchas de estas áreas, ¿verdad? Y se debate desde hace mucho tiempo si eso fue una situación resultado de sobreexplotación por las poblaciones precolombinas. Es un tema, de nuevo, para el cual no tenemos una respuesta todavía final. Sin embargo, en mi opinión, no parece probable que hayan sido las poblaciones precolombinas las que generaran ese ecosistema. O en todo caso, definitivamente los factores locales, como una topografía muy quebrada, tuvieron que haber jugado un rol particularmente importante. ¿Por qué digo esto? Porque en esta zona, por los datos preliminares que tenemos, no había necesariamente una población mucho más alta que de estas zonas de la cuenca media alta, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que hacer prospecciones, más investigación, pero sería, digamos, no parece ser que fuera una zona de mucho mayor población que otras en la cuenca del Terraba, que sí tienen en las cuales el bosque sí se recuperó. Entonces, que haya una situación desde tiempos precolombinos, pues la hay, pero es difícil pensar que fuera solamente debido a sobreexplotación desde tiempos precolombinos. Bueno, vamos a un caso más para que es en la zona norte, ¿verdad? En Bahía Culebra. Es una de las zonas mejor conocidas arqueológicamente de Costa Rica, y lo que vemos aquí pues es, digamos, comunidades que fueron mucho más nucleadas, asentamientos o aldeitas pequeñas, algunas más grandes, pero definitivamente, a diferencia del caso que estábamos viendo ahora en Terraba, eran comunidades nucleadas, quizás vivían dentro de una empalizada, pero sí de manera muy cercana unas casas a otras, y casi todas las ocupaciones que hay son de aldeas. Hay muy poca ocupación dispersa, ¿verdad? Por familias aisladas. Lo que ven de nuevo en este mapa es un palimpsesto, una acumulación de, digamos, de cómo se ve los diferentes periodos de ocupación en el territorio.
y pues de nuevo, pues lo que hay es una concentración de ocupaciones en algunas zonas con características más atractivas, por ejemplo la costa y especialmente pues las orillas del río Tempisque. En el río Tempisque se concentraron poblaciones enfocadas en la agricultura y en la zona costera poblaciones que quizás hacían algún tipo de cultivo más limitado, pero especialmente se dedicaron a extracción de sal, extracción de moluscos, pesca y dejaron, y fabricación de cerámica también y de objetos de piedra, y dejaron zonas muy, muy intensas de desechos, especialmente de conchas y huesos de pescado. ¿Cuánto impacto tuvieron esas comunidades por ejemplo, en las poblaciones de moluscos? Digamos, las personas que yo trabajé en este sitio y lo que vi, digamos, todavía no pude hacer una delimitación suficientemente precisa para poder decir que en los periodos tardíos hubiera disminuido el tamaño de los moluscos que se estaban aprovechando. Vi algunos bancos de moluscos más pequeños, pero todavía no tenemos la precisión estratigráfica para poder hablar realmente de un impacto en las poblaciones de moluscos. Otros autores como Ana Jensi Herrera y Felipe Solís han hablado de que no encuentran un patrón, digamos, sino que digamos que dependía del banco de moluscos que se estaba explotando en cierto momento y que ellos no encuentran una correlación eh, digamos, en que hayan en el periodo tardío una explotación de conchas cada vez más pequeñas. Pero yo creo que es un tema, de nuevo, que hay que trabajar con más detalle. Finalmente, voy a comentar sobre el caso de la selva en Sarapiquí, donde han habido también una colaboración muy estrecha entre estudios palinológicos, paleoambientales y estudios arqueológicos. Y bueno, lo que podemos ver es que actualmente, ustedes saben, ¿verdad? La selva es una estación biológica en que se han hecho muchas investigaciones y, eh, y quizás han escuchado también que está bien documentada una ocupación precolombina. La ocupación precolombina se dio especialmente hace unos 2000 años. Y por ahora los registros arqueológicos nos hablan de una disminución de la población alrededor de 1000 antes del presente, 1000 después de Cristo. Sin embargo, los registros palinológicos sí han detectado carbón y también plantas de colonización secundaria por corte del bosque y menos presencia de especies de árboles, ¿verdad? En los alrededores de los pantanos, que como pueden ver están cerca de algunas ocupaciones humanas que por cierto eran pequeñas, eran algunos eran unos caseríos, algunas eran ocupaciones dispersas de familias, pero en todo caso, incluso esa ocupación humana de relativamente baja intensidad dejó un registro muy claro de cultivo de maíz y del uso de quemas, incluso desde 1000 años antes de Cristo, o desde hace 3000 años antes del presente, cuando las poblaciones eran realmente incipientes. Y ya desde ese momento empezamos a ver casi constantemente la presencia de carbón. Entonces, realmente,
de nuevo un caso en que tenemos poblaciones relativamente pequeñas y en el bosque se nota un impacto especialmente por quemas. Ahora, creo que ese impacto, considerando el tamaño de la población y las estrategias agrícolas, se limitó a las inmediaciones del río. Y estas zonas de topografía más quebrada, si bien tuvieron utilización, posiblemente se vieron muy poco afectadas. Sí, aparentemente los fuegos se extendieron incluso a estas zonas que actualmente son de bosque muy maduro, muy antiguo, pero sí hay evidencia de quemas que, pues por particulares eventos climáticos e influencia de los seres humanos, afectaron estas zonas. Entonces vemos pues un escenario un poco complejo, pero en el cual, digamos, este impacto de los seres humanos probablemente estuvo relativamente limitado a estas zonas cercanas al río, a pesar de que de nuevo las poblaciones eran pequeñas y estables en el tiempo. Vivieron varias generaciones en esta zona. Bueno, para concluir muy rápidamente, quiero destacar de nuevo que hay evidencia muy temprana de un importante impacto ambiental, incluso con poblaciones pequeñas de cazadores-recolectores en el Holoceno temprano hasta 500 años antes del presente. Después que también tenemos que considerar que hay mucha diversidad temporal y regional, digamos, un tema que yo no necesariamente desarrollé mucho por todavía falta de datos, pero debemos considerar que los impactos de la ocupación humana no son siempre solo negativos, ¿verdad? También hay impactos positivos en términos de, por ejemplo, zonas de bosque secundario que permiten que haya más diversidad. Bueno, es un tema que se ha explorado un poco, pero para el cual es difícil tener datos para tiempos precolombinos. Y por supuesto, para nosotros pensar en este tema, tenemos que tomar en cuenta que el contexto social, el contexto político y económico no pueden ser ignorados. Me devuelvo, por ejemplo, a esta imagen que es de campos drenados en Colombia, que son rasgos precolombinos, y pues por tanto, no solamente en la actualidad, el tipo de economía, el tipo de organización política, de qué tan intensiva era la generación de excedentes, fue algo que, digamos, es algo que afectó en el pasado y es por supuesto algo que afecta en el presente. Eso es todo por mi presentación. Muchas gracias por la atención y pues quedo pendiente de cualquier pregunta o comentario que tenga. Muchas gracias, Felipe. Excelente presentación y veo elementos muy importantes de destacar, ¿verdad? Que si bien no se trata de pelear con una imagen romántica, digamos, de la relación con la naturaleza de las comunidades indígenas, pero que marca, digamos, en un contexto de realidad. eh, digamos, la relación entre las poblaciones humanas y la naturaleza está enmarcada en el modo de producción, o sea, así como tiene que ver de cómo utiliza los recursos naturales, cómo los explota, pero también, ¿verdad? Esto va escalando en una forma espiral, se puede decir, ¿verdad?
más que magnificándose, que se va como pasando, ¿verdad? En ciertas épocas de la historia por cosas que ya se habían hecho antes que se vuelven a hacer, pero en una escala diferente, ¿verdad? Entonces, esto puede ser muy interesante. Voy a revisar un momentito el chat para ver si las preguntas. A ver, bueno, hay Y hay alguien que se una tuvo que mano retirar. levantada de Irene. Sí. Ah, muy bien, adelante, Irene. Vamos a dar sí, para Gracias. la pregunta directamente. Gracias. Sí, Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? sí, Sí, escuchamos. Buenas si quiere, noches. Felipe, ¿Me perdón, escuchan? si quiere, deja compartir la Sí, pantalla para ver ok. mejor las manos y eso. ¿Ustedes me escuchan? Sí, la Sí, sí, le escuchamos, escuchamos. Irene. Ah, perfecto, buenas noches. Irene Araya, yo trabajo en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Eh, yo fui administradora del Parque Internacional de la Amistad, ¿verdad? De ahí teníamos relación con territorio Salitre, Cabagra, Ujarrás. Y ahora estoy en zona protectora Cerros de Escazú y tenemos Quitibisí, ¿verdad? El territorio indígena de Quitibisí. Entonces la pregunta es, ¿qué recomendaciones da Felipe porque vamos a ver, para nosotros, y bueno, hablo muy personal, por supuesto, eh, es interesante y a la vez, pues difícil de comprender la cosmovisión que inicialmente uno tiene de los indígenas, ¿verdad? De eso que mencionabas de la relación que tienen con la naturaleza, ¿verdad? A través de deidades y etcétera. Y también este tema de que la cosmovisión evoluciona, ¿verdad? También no queda como se tenía, sino que también es dinámica y es cambiante. Entonces, ¿cómo nosotros como gestores de áreas silvestres protegidas en los que hay dentro territorios indígenas, ¿verdad? Que sabemos que hay que respetar, entonces esa cosmovisión dinámica y que tenemos que cumplir con el convenio 169, todo lo que cobija, por supuesto, que a los territorios indígenas, este, cómo involucrarlos vamos a ver cómo lo puedo explicar sin perder el norte, ¿verdad? Porque nosotros al final tenemos el tema como conservación, ¿verdad? Y todo este tema de la caza, ¿verdad? Que ya las prácticas de cacería, por ejemplo, creo que la normativa también es un poco rústica en ese sentido de que, bueno, que se permite la cacería, pero solamente si cazan con instrumentos rudimentarios, ¿verdad? Pero si ellos van cambiando, entonces esa dinámica, ¿verdad? Entre nosotros, normativa, que dice que, bueno, la cacería, pero sí es rústica, pero si ellos ya tienen otros métodos de cacería, eh, cómo ir trabajando y cómo ir incluyéndolos y cómo ir nosotros como gestores entendiendo esas dinámicas y que yo creo que son, o sea, es compatible mucho de lo que los territorios indígenas proyectan en conservación compatible con las áreas silvestres protegidas, pero que sí hay una dinámica y un trabajo a nivel institucional, por supuesto, de profundizar más y entender más la dinámica de los territorios indígenas en un contexto actual, ¿verdad? Entonces, más o menos de todo lo que dije es como una recomendación, ¿verdad? De estos trabajos que hacemos y en los que están involucrados territorios indígenas. Sí, es un tema sumamente complejo, ¿verdad? Eh, yo creo que usted pues resumió muy bien mi perspectiva de que eh, no negar para nada, ¿verdad? Que existe una cosmovisión que respeta en muchos los recursos naturales y prácticas tradicionales que son a veces pues también que logran mantener un equilibrio entre el uso de un territorio. Pero también tenemos que reconocer que hay, digamos, a las comunidades indígenas, se les, básicamente se les fue empujando hacia algunos territorios muy limitados, algunas personas indígenas se fueron simplemente integrando a la sociedad costarricense actual. Por eso
digamos, los análisis que hay nos dicen que todos los costarricenses tienen en promedio un 30% de herencia genética indígena. Entonces, bueno, pero las poblaciones que sí mantuvieron su cultura y en muchos casos su lengua, fueron empujadas a territorios muy pequeños de lo que antes pues tenían. Entonces, es indispensable entender que también hay que trabajar con el respeto, ¿verdad? Con el respeto de que son territorios ancestrales eh, y, y pues que también tienen ellos sus derechos de uso en esas tierras y y pues sí, por supuesto, trabajar partiendo de ese respeto y siendo también realistas, ¿verdad? Yo creo que es un proceso en el cual el SINAC ha ido también aprendiendo, que no hay soluciones sencillas, pero por ejemplo, en el caso de los Malecu, han permitido de nuevo la pesca tradicional que ellos hacían en Río Frío, ¿verdad? En ciertas épocas del año. Entonces, hay regulaciones en las cuales yo creo que sí se puede lograr un equilibrio entre ese respeto a las comunidades indígenas y a sus territorios ancestrales eh, y digamos, un respeto también por la naturaleza. Quizás, bueno, en el caso particular de Kitirrisí, creo que un tema muy preocupante también de esa zona es que los indígenas básicamente también han perdido mucho de sus tierras. Entonces, por ejemplo, para algunas ocupaciones tradicionales, por ejemplo, para hacer cestas, para hacer textiles eh, y tintes, ya cuentan con muy pocos espacios de conservación y yo creo que muchas personas de esa comunidad estarían muy interesadas en que se recuperen zonas importantes de ese territorio como zonas boscosas para poder obtener recursos relacionados con sus actividades tradicionales y pues también que estarán interesados en, bueno, en otras actividades como por ejemplo turismo eh, rural comunitario con más respeto sí, a bosques y al uso y conocimiento local del uso que tienen los indígenas de recursos naturales, ¿verdad? Pero sí, por supuesto que es un tema complejo y con muchas aristas. Gracias, Felipe. A usted. Muchas gracias. Muchas gracias también, Irene, por la pregunta y dar ahí esa oportunidad para abrir un poco en algunos ya de los temas actuales. Bueno, yo recuerdo mucho que Luis Diego Gómez hablaba bastante de esas sabanas del lado de Buenos Aires y su preocupación. Sin embargo, bueno, ahora hice una búsqueda rápida, pero no encontré ninguno de los artículos. Tengo idea que en algún lado él había escrito, igual buscando información, buscando polen, buscando alguna evidencia, ¿verdad? Si se trataba de situaciones relacionadas al uso precolombino o si habían existido así naturalmente, ¿verdad? También Sergio Salas había investigado, pero no recuerdo si tienen publicaciones sobre esos temas. Es algo que recuerdo de las clases de historia natural. Vamos a ver, hay un mensaje nuevo. Muy bien. Sí, Irene también comenta, ¿verdad?, de que tiene entendido que son ecosistemas naturales y que si encuentra la investigación la comparte. Si yo me puse también Bueno, a ahí por buscar. ejemplo cité la investigación de Godínez y Artavia y Ábalos, perdón, de Artavia y Ábalos del 2020 incluso. Y sé que hay estudios de Sally Horn o que ella está en proceso de hacer algunos núcleos de polen ahí o en esa zona. Realmente, yo creo que sí
lo que se ha avanzado hasta ahora es decir que son ecosistemas bastante antiguos, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido el rol de los seres humanos en su conservación y que se mantenga eso? Bueno, es un poco, eso realmente sí, tenemos quizás algunas pistas, eh, información incluso de entrevistas a personas indígenas que mencionan mitología de cómo se crearon esas sabanas, ¿verdad? Incluso uso que usan tradicionalmente el zacate que nace ahí eh, para los techos de las casas, los usuré. Eh, pero realmente todavía, que yo conozca, no existe como un núcleo que nos diga desde qué, digamos, que si tenían esa extensión, desde qué época, ¿verdad? Eh, Posiblemente hay algunas zonas que se hayan conservado digamos, eh, desde hace miles de años, ¿verdad? Y que permitan ese ecosistema en zonas altas, ¿verdad? Pero igual hay zonas bajas ahí que es curioso, incluso estos Artavia y Ábalos hablan de que hay diversidad eh, geomorfológica en esa zona, entonces es difícil también entender como un proceso meramente natural que se haya, digamos, que se haya mantenido en toda esa zona, porque no tiene como una particularidad altitudinal o topográfica o geológica tan clara, ¿verdad? Hay diferentes suelos y hay zonas muy quebradas también eh, en otras zonas cercanas que no tienen ese ecosistema de sabana, ¿verdad? Correcto. Bueno, y una otra pregunta que tengo es si hay alguna evidencia de, digamos, domesticación de alguna de las especies como venado o tepezcuintle o saíno, en algunos de los sitios que han analizado, porque, o sea, sí recuerdo, bueno, también lo mencionó, sobre todo de cacería, ¿verdad? Ujú. De que hay huesos bueno, de garrobo, de iguana, esos aparecen bastante, tortuga también aparece, pero así como que se viera de que tuvieron en cautiverio alguna de estas especies que son buenas para la carne, que se parecen a las especies que en otras culturas se domesticaron. Entonces, no sé Sí, si habrá alguna. ujú. No, Ujú. los únicas especies domesticadas que se utilizaban eh, eran el perro y el chompipe. Ajá. Sin embargo, todas estas otras especies, monos, tepezcuintles, saínos, eh, no recuerdo ningún caso de venado, pero digamos, estos animalitos lo que hacían era criarlos desde pequeños o incluso existe la práctica todavía en el territorio maleco en que se hacen piletas para tener ahí tortugas y consumirlas posteriormente, pero es una especie como de utilización de especies silvestres digamos que se mantienen como mascotas durante un tiempo y eventualmente se consumen, pero no fueron propiamente domesticadas. Lo que se hace es como un tipo de, digamos, de crianza controlada de una especie silvestre. Ya. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, no sé si en el Facebook hay alguna pregunta, Gabriel. Muy bien. Bueno, entonces nos queda darle las gracias a Felipe por la calidad y el interés de estos temas y también recordarles de que la grabación se sube en el canal de YouTube y ya ahí queda permanente en el canal de YouTube del colegio. Entonces pueden volver a repasar algunos de los temas, las láminas que nos presentaron y que también pueden darla a conocer a sus amigos para que puedan escucharla y ver la presentación.
Muy buenas noches, muchísimas gracias Felipe, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches.